Bienvenidos a la nueva etapa del fruto prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Ya lo saben, el nuevo fruto prohibido es más dinámico, más audaz, más temerario, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. Un grito de alarma se escucha en la 4T. Sálvese quien pueda, pues resulta que el periodista Héctor de Mauleón ha publicado ya dos audios de Marina del Pilar buscando acuerdos con el gobierno norteamericano para salvar el pellejo. Incluso en este último audio la vemos preocupada de que la fueran a extraditar y dice además que ha hablado con todas las agencias, lo cual por cierto da credibilidad a dos grandes reportajes que se hicieron, uno de Los Angeles Times y otro del New York Times, donde hablan precisamente de esto. Importantes funcionarios públicos del régimen obradorista están hablando con agencias norteamericanas. En los otros hablaban de la DEA y aquí pues dice Marina Pilar que ha hablado con todas las agencias. Para que vayamos hablando en terreno sólido, escuchemos el audio de Marina del Pilar. Tienen una lista muy amplia, muy amplia. Desconozco ahí las sanciones. Desconozco ahí las sanciones. O sea, hay una lista enorme, ahí desconozco las sanciones. Ahorita no viene a la marca de gobernadora. No, pues me estás diciendo que van a levantar cargos, es una orden de extradición, pues, y estoy dispuesta siempre a hablar de lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo estoy diciendo lo que yo he escuchado y lo que he escuchado en las mesas de publicidad, que tampoco es que lo escuché en otras partes. O sea, la procuradora va a contactar a mi... Si usted decide, ¿sabes qué? Voy a hacer habla con su abogado, habla y se pongan de acuerdo. ¿Y sería en México la entrevista o otro? Sí, se puede ser en México. Yo no quiero cruzar a Estados Unidos después de la última vez. No se preocupe, por eso yo decidí que sea aquí en el consulado de Tijuana. No, ni en el consulado, si puede ser en otro lugar. Usted díganos dónde se siente. En un hotel, cuando me digan, en algún hotel, no sé. Pues estos audios vienen a confirmar, les decía, lo que publicó Los Angeles Times y New York Times. New York Times incluso da una cifra. Dice que son 12 los líderes y gobernantes de Morena que se han acercado. Bueno, no solo se han acercado, dice que las mismas agencias han buscado a estos para convencerlos de que colaboren y de esa manera pues su sanción sea menor. Aquí escuchamos a Marina del Pilar pues realmente desesperada. La verdad es que su explicación resulta peor, porque su explicación dice que era una llamada, acepta que son audios reales y además que son una conversación privada, eso ya lo sabíamos, pero dice que no estaban identificados con quienes habla. Entonces, no solo ofrece dar datos de seguridad nacional, porque ella dice que está dispuesta a decir lo que escucha y lo que ha escuchado en las mesas de seguridad donde se reúne con el ejército, con el gabinete, donde hay los 3 órdenes de gobierno federal, local y estatal, y hablan de temas muy delicados. Ella dice, yo estoy dispuesta a decirlo, e insisto, y dice que ya se reunió con todos y lo que se ve pues, es su pánico. Entonces, lo que vemos es que está dispuesta a dar información clasificada para salvar el pellejo. Pero su respuesta una vez que se hacen públicos los audios, y este segundo en particular, dice, pues es que estos con los que hablaba nunca se identificaron si verdaderamente eran intermediarios o representantes del gobierno norteamericano. Ah, caray. Entonces, le dice cosas tan delicadas a personas que ni siquiera sabe a quiénes representa. ¿En manos de quién estamos? Pero ¿recuerdan a cuánta gente han llamado el gobierno federal y Morena de traidores a la patria? A cualquiera que discrepa es traidor a la patria. Si vas a un organismo internacional de derechos humanos, eres traidor a la patria. Si cuestionas al Mesías, eres traidor a la patria, ¿no? Para cualquier cosa. Y bueno, a Maru Campos, por un operativo en donde hubo, pues digamos, observación de una agencia norteamericana, ya era traidor a la patria. Y esto pues es verdaderamente una confesión. Pero, ¿qué creen? ¿No? El régimen cierra filas con la gobernadora. Escuchemos a Sheinbaum
cómo la justifica y también escuchemos a Harfuch cómo la justifica. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información, que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California. En las mesas de seguridad, ¿qué se ve? ¿Qué es información que se pudiera compartir? ¿Incidencia delictiva? ¿Blancos prioritarios? ¿O casos que haya en curso? Sería lo único que se pudiera compartir. Se abriría una investigación. Llama la atención que ni la pues se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito. Pues ya esto parece opereta, ¿no? Ya la manera en cómo buscan cómo justificarla, que no sabe con quién estaba hablando, siquiera no se sabe, o sea, si la gobernadora no sabe, imagínense, ¿no? Dice Sheinbaum no sabe con quién, y el otro dice, pues no iba a dar información sensible. ¿Cómo no va a ser información sensible lo que se diga en el gabinete de seguridad? Bueno, patético. Pero para que vean cómo están las broncas en el régimen, lo que es el Granma para Cuba, pues es la jornada para el obradorismo. Es el periódico del régimen. Eso es la jornada. Bueno, el periódico del régimen en su rayuela dice que pues si es sapo, habla como sapo y quiere hablar como sapo con el gobierno de otro país, pues es sapo. ¿Quién usa la terminología sapo? Pues las organizaciones criminales en Colombia y en México. Usar ese lenguaje, pues realmente delata al narcoestado. Éramos muchos y parió la abuela. Resulta que un análisis que hace Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, pues es un balde de agua fría para el obradorazo. Por supuesto, es cuestionable lo que diga cualquier funcionario, solo que lo que hizo Pedro Aspe solamente fue dar datos duros que nos debieran preocupar a todos. Son datos además oficiales. Pues lo que dice es que estamos ya prácticamente encaminados o bien atorados con el estancamiento económico. Habla de que llevamos 16 meses seguidos de crecimiento en la inversión económica. 16 meses donde ha habido menos inversión en México, consecutivos. Y además, en inversión física, es decir, en infraestructura, los últimos 2 años han tenido las mayores caídas en lo que va del siglo, ¿no? Y la deuda se ha duplicado. Teníamos la deuda, lo que llaman ya una deuda histórica de muchas décadas, que eran 10 billones de pesos. Esto es 10 millones de pesos. Y eso se duplicó a 20 billones, es decir, 20 millones de pesos. Y nos estamos acercando a que la deuda signifique el 60% del Producto Interno Bruto. Y en cambio, el gasto ha aumentado. Nuestro gasto ahora es del doble de la época de Felipe Calderón. Pues tenemos que el gasto social es del 3% del Producto Interno Bruto. Antes, en 2018, era el 0.5%. No están mal los programas sociales, hay unos muy buenos como es el de los adultos mayores, sin embargo, pero ha crecido mucho. Son 3 millones los que han crecido con Claudia Sheinbaum, pero no es dinero que vaya a ser productivo, es gasto corriente. Para sostener mayor gasto corriente, pues necesitaríamos mayor crecimiento, y crecimiento no hemos tenido. Incluso el crecimiento, hemos decrecido per cápita. ¿Qué significa decrecer per cápita? Que ha crecido más la población que la economía, y por lo tanto lo que sería la riqueza global se divide entre más personas, y por lo tanto vale, cada persona si se dividiera le tocaría menos. Pero bueno, escuchemos cómo lo explica esto que escribió Pedro Aspe. Minuto crítico. Imagina que cada mes gastas más, ahorras menos y dejas de darle mantenimiento a tu negocio. ¿Con qué cara sales a decir que todo va excelente? Bueno, algo parecido reclama Pedro Aspe, expresidente del INEGI, exsecretario de Hacienda e impulsor de la autonomía al Banco de México, que nos dio estabilidad económica. Según su análisis, hoy existen casi 30 millones de beneficiarios de programas sociales, un gasto equivalente al 3% del PIB, cuando en 2018 representaba apenas el 0.5%. A eso se suman al menos 400,000 millones de pesos anuales destinados a Pemex, mientras la producción petrolera sigue bajando. Aspe sostiene que el problema son los rubros que se dejan de financiar, no los apoyos sociales o los rescates financieros en sí mismos, porque gracias a que el gasto corriente aumenta, se disminuye la inversión física y también la destinada al capital humano. Y el resultado, según sus gráficas, es una economía con 16 meses consecutivos de caída en la inversión, un PIB per cápita inferior al de hace 7 años y una productividad que simplemente decidió tomarse vacaciones permanentes. Y el asunto tiene su lado irónico. Todos queremos una economía fuerte, pero parece que estamos intentando construir un rascacielos gastando el presupuesto en pintar el estacionamiento. Se ve bonito al llegar, pero luego notas que el edificio
no tienen ni los cimientos. Y mientras la deuda pública se acerca al umbral del 60% del PIB, es imposible no preguntarse cuánto tiempo pueden seguir haciendo malabares sin que alguna de las pelotas termine en el suelo. Pero si las cifras empiezan a parecerse a una comedia de enredos, normalmente el público termina riéndose hasta que llega la cuenta. Bueno, como ven, pues no es halagüeño, porque si uno ve cómo se ha ido descomponiendo el régimen en términos políticos, cómo se ha ido descomponiendo la seguridad, todo esto, bueno, cómo nos falta educación, salud y seguridad, entre otras cosas, uno dice, ¿por qué está este deterioro tan fuerte? Bueno, porque no le pueden invertir más, al revés, hay un estancamiento en todos los rubros y eso, pues, con tantas necesidades para eso, pues ahí salimos perdiendo, tanto en educación como en salud, como en economía. Parte también lo que dice ahí, dice Pedro Aspe, son datos, insisto, oficiales. Ahí no hay discusión, ¿no? Es lo que ha sido. ¿Por qué? Porque se han privilegiado otros gastos. ¿Cuáles son estos? Pues este gasto corriente que les digo y los de los elefantes blancos, que la verdad es que no generan crecimiento, pero sí se van muchísimo recurso ahí, en esos. Y además, pues hay decisiones que han sido muy dolorosas. Por ejemplo, lo de la destrucción de la independencia judicial, pues ha acabado con la certeza jurídica. Pues los inversionistas de todo el mundo no quieren invertir en un país sin Estado de Derecho, sin certeza jurídica, en donde pues el poder de un solo grupo es sin controles, sin equilibrios, sin contrapesos. Eso es lo que ha venido pasando. Y además, Pemex, pues bueno, Pemex es un cargo, costo de Pemex se carga el 1% del Producto Interno Bruto y que es un subsidio que no trae beneficios, que no ha generado pues riqueza o productividad, etcétera. Son muchos lastres y además súmenle que el TEMEC ya no se va a revisar, o más bien no aceptó Donald Trump que se revisara, o más bien que se acordara por una prolongación de 16 años. Ahora es una prolongación solo de 10 años, pero se va a revisar anualmente. Cualquier país pudiera decir ya no voy, y esa revisión anual le mete más incertidumbre y es, digamos, lo único que nos detiene, que es pues, las exportaciones mexicanas, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, pues sí, nos llueve sobre mojado. Si el gobierno ha cometido pues tantos errores en materia económica, política, etcétera, pues bueno, las perspectivas no son halagüeñas para aquí y bueno, el próximo año hay elecciones y son cosas en las que todos tendremos que reflexionar al momento de votar.